pero queríamos hablar con Leandro sobre justamente esto, porque hay ya una denuncia por parte de Cultura, por el gobierno de Mendoza, en relación a este hecho. Y se habló de plagio desde un primer momento. ¿Es, digamos, el término ideal que se tiene que usar en este caso? ¿O el correcto? En principio puede ser que sea plagio. Uno lo mira y lo comparte con muchas personas porque el principal criterio para entender si hay plagio de una obra tiene que ver más que nada con la percepción de la mayoría, del común denominador, que no es algo demasiado objetivo ni sencillo y que en general se remite mucho a la resolución del caso. Claro. Entonces, si uno revisa por ahí todos los antecedentes, para empezar, Argentina no tiene una política muy, digamos, elevada sobre el cuidado de las creaciones de terceros y al mismo tiempo no hay, digamos, jurisprudencia o tribunales especializados, mucho menos, por ejemplo, en el caso de Mendoza. Quizás la mayor cantidad de antecedentes de esto han sucedido en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde sí, digamos, hay juzgados que tienen especialidad para dictaminar sobre este tipo de problemáticas, pero el plagio no es algo tan simple de poder probarse. Claro. Y está muy de la mano con algunos comentarios u opiniones que yo hoy estuve repasando lo que había, digamos, de alguna manera no explotado en la agenda de Mendoza en los medios. Sí. O hay un artículo que publicó específicamente un periodista muy reconocido, que es Ulises Naranjo, sí, donde habla mucho sobre esta cuestión de que todos copiamos lo de otro y de que de alguna manera así se crea. Cosa que yo tampoco comparto plenamente, pero me parece que, digamos, lejos de tratar de resolver esta problemática con una lectura que simplifica, y a pesar de que probablemente la mayoría podría considerar a simple vista de que hay una situación de similitud muy clara entre la obra previa y la obra actual, hay que tener una diferenciación clara entre las ideas creativas con la forma de realización de esas ideas. Entonces, cuando yo tomo la posibilidad, como es en este caso, si yo hubiese dado una consigna de creación de un tipo de obra con determinados elementos o técnicas que son las que expresaba el autor original, entre comillas, ¿no? Sí. Porque la verdad que nadie sabe muy bien si ese filipino tomó eso desde dónde, y no lo cuestiono, simplemente digo que habría que también hacer una revisión para atrás de eso. Claro. Pero la verdad es que cuando uno propone un trabajo creativo, a mí me toca la función de la docencia en las carreras de diseño en la Universidad Nacional de Cuyo, y uno podría proponer una misma actividad creativa con mismas pautas y a lo mejor hay resultados que pueden después terminar siendo similares en la configuración de lo que termina siendo esa expresión de la idea. Yo con esto no estoy diciendo de que no sea un caso de plagio, pero sí, digamos, me parece que no es quizás lo más responsable aseverar que hay una situación de plagio cuando hoy todavía no se ha sorteado todos los procedimientos probatorios que hacen un juicio o aún con una situación de reclamo. Claro. O sea, si yo puedo tener todos los elementos probatorios para determinar que hay un asesinato y que hay una persona que es el asesino, me parece bárbaro. Ahora, de ahí a que yo pueda aseverar una cosa sin que pase por todo un proceso donde a lo mejor quienes se defienden tienen elementos probatorios para demostrar que estuvieron trabajando en una propuesta con diferentes etapas, y eso es algo que habrá que analizarlo. Claro. Suponiendo que fuera un caso de plagio, pasando a otra cuestión ya consumado, ¿no? El hecho de que sí es un plagio, también es interesante pensar por qué sucede esto. Recién yo ahí escuchaba lo que decían sobre esto de que hay una responsabilidad absolutamente deslindada en los autores, que son los que se hacen cargo de que son originales. Claro. Eso, digamos, está correctamente implementado como un proceso de convocatoria en un concurso, pero también es verdad de que han habido casos que no son solamente sobre este tipo de concursos, por ejemplo, lo que originalmente fue las plataformas de difusión de reproducción musical online, habían entornos digitales que deslindaban responsabilidades porque lo único que hacían era facilitar
la El actividad producto. de reproducción que no era de ellos los que lo hacían, sino que había un autor que era el que lo estaba utilizando, difundiendo. Claro, a través de esa plataforma. Exacto, y eso después tuvo, obviamente, toda una actualización jurídica, que en esto es algo que la ley siempre va detrás de lo que sucede, Exacto. claramente. Y ahí se llegó a una conclusión de que quien favorece o quien permite el uso de una obra que no está, digamos, correctamente asignada a la titularidad, a la autoría, también tiene, digamos, algún margen o alguna situación legal que defender, ¿no? En eso entra, digamos, esto de que si utilizamos de una manera pública algo que nosotros generamos y no hay, digamos, una legislación que permita decir, bueno, no tenés derecho a reproducirlo, si lo reproducen o lo utilizan, no tenemos derecho digamos, a quejarnos, ¿no? Sí, a ver, en realidad ahí el principal problema es que quien hace esa divulgación tiene que tener conocimiento, y la verdad que en este caso es una cuestión operativa de revisar. Es verdad, el gobierno expresaba y decía, nosotros no podemos revisar todo lo que se presenta, pero quizá en este caso, de aquí en adelante, aparezca algo que nosotros sí hoy, por ejemplo, tratamos de llevar a la docencia, que es que los chicos cuando se forman, los diseñadores digo, tengan el hábito de chequear lo que hay. Y de la misma manera las instituciones y quienes trabajan con materiales creativos también deberían hacer algún tipo de actividad de revisión. Yo no te digo que esto sea una actividad que te garantice que vas a encontrar una obra que a lo mejor hoy no vas a encontrarla y mañana el autor original se levanta y reclama. Claro. Pero mínimamente revisar plataformas digitales que son habituales para los trabajos en diseño, hasta mismo Google. Hay un montón de herramientas que te pueden favorecer a que vos no incurras institucionalmente en una falla que, insisto, puede defenderse, que hay una cláusula de indemnidad que se llama, donde yo delego la responsabilidad en el tercero, que es el que me presenta la obra, pero no deja de ser menos cierto que podríamos, más allá del conflicto legal, podríamos implementar estándares de trabajos con resguardo de temas de propiedad intelectual mucho más elevados y conscientes de los que hoy tenemos. En Argentina el tema de la propiedad intelectual en general y de derecho de autor, que sería el caso mucho más, está muy dejado de lado. Somos un país con una cultura donde no está, digamos, internalizado este concepto ni en quienes gestionan cultura, ni en quienes generan obras creativas. Entonces, yo creo que es una situación que tiene un conflicto puntual, que habrá que ver cómo se resuelve, y que yo creo que es aventurado decir si es o no es plagio, más allá de que uno puede tener una opinión cuando lo ve, pero creo que para eso existe un mecanismo de prueba, un mecanismo de proceso legal que hay que implementarlo. Y por otro lado, creo que hay que tomar un grado de conciencia de por qué suceden estas cosas. Una persona, un grupo, puede de repente no tener en cuenta esta situación de infringir los derechos de otro, y al mismo tiempo por qué un concurso puede tener la capacidad de designar un ganador sin reconocer en absoluto el contexto de obras creativas que pueden estar relacionadas. O sea, que creo que no es algo tan simple como decir hay un grupo que se equivoca y actúa de una manera, digamos, de mala fe, que también es un tema que habría que discutirlo, porque la buena y la mala fe ya no es un tema de plagio únicamente, es un tema... Yo escuché, en la confianza que el otro depositó en ese concurso y en este caso en el trabajo que ellos han llevado adelante. Claro, y en que ellos tengan la buena fe de cómo hicieron este trabajo creativo, ¿no? Eso es complejo. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por acercarte hasta el estudio. Nosotros queríamos tener un poquito más de información sobre esto, si era realmente muy liviano hablar de plagio después de esta denuncia que se conoció y también de todo lo que ha generado, ¿no? Porque en definitiva se transformó en un escándalo hablando de algo tan internacional como es la Fiesta Nacional de la Vendimia. Muchísimas gracias. Gracias.